damos la bienvenida a Alex Rojas. Él es ingeniero civil en computación de la Universidad de Talca, diplomado en educación basada en competencias de la misma casa de estudios. Actualmente se desempeña como extensionista del Centro de Extensión Tecnológico Think Agro, liderado por la Universidad de Talca. Y hoy nos presentará aplicaciones de ofimática para empresas del sector turismo, abordando un conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que se emplean en funciones de oficina con el objetivo de mejorar, optimizar y automatizar todos los procedimientos o tareas. Bienvenido, Alex. Hola, buen día, ¿qué tal? Gracias por la presentación. Bueno, primero que todo, agradecer la oportunidad de estar acá. Y bueno, para dar comienzo, entre comillas, voy a compartir primero lo que es mi pantalla. Mi presentación. ¿Tú me dices si se ve bien, por favor? Se ve bien. Ya, perfecto. Bueno, como comentaba antes, buenos días. Mi nombre es Alex Rojas, soy extensionista del Centro de Extensionismo Think Agro de la Universidad de Talca. Hoy vengo a presentar un poco lo que son algunas herramientas de ofimática que les pueden apoyar a ustedes en su quehacer diario, en cualquiera de las actividades que tengan que ver con temas de oficina y obviamente agregando valor en temas de informática. ¿Cuáles son los contenidos de mi presentación actual, cierto? ¿De qué se tratan estas herramientas de ofimática? Vamos a ver un poquito lo que es Microsoft Office, que es como la herramienta que yo creo que la gran mayoría de todo el mundo, por así decirlo, conoce en este minuto. Y también vamos a ver algunas alternativas a esta herramienta, ¿cierto? A esta suite de herramientas tecnológicas para la informática, o sea, para la oficina, que es Microsoft Office. Así que vamos a ver. Bueno, ahí les dejo mis datos, después van a estar en la presentación, mi correo, entre comillas, del centro en que trabajo yo, algún contacto por si alguien después quiere revisar la página de nosotros y qué hacemos, entre comillas. Solo para, entre comillas, dar un poco de contexto de a lo que nos desarrollamos nosotros. Somos algo muy parecido a lo que es Mauletec, con lo que estamos trabajando actualmente también. Eh, pero más enfocado en el área agrofrutícola y agroindustrial. Nosotros nos dedicamos principalmente a lo que es la adopción de tecnología en este rubro. Partir desde cero con ellos es bastante importante, así que nos estamos dedicando más o menos a lo mismo que vamos a presentar hoy, o sea, a acompañarlos en la incorporación de tecnología en sus procesos. Bueno, le lleno ahora lo que son, entre comillas, las herramientas de informática. Bueno, ¿de dónde nace el concepto de ofimática, por así decirlo? No es una palabra muy conocida a veces, pero nace de la unión, entre comillas, de todo lo que son la oficina más algunas aplicaciones o herramientas de informática. O sea, es un conjunto, ¿cierto?, de herramientas que vienen del área de informática y que se utilizan ahora en labores de oficina, ¿cierto?, con la finalidad de mejorar, ¿cierto?, optimizar y perfeccionar el trabajo que se estaba haciendo antes en papel, ahora trabajarlo ya más que nada todo digital. ¿Cuáles son las herramientas más conocidas o las más utilizadas de ofimática, ¿cierto? Tenemos los procesadores de texto, todos yo creo que conocen a Word, hay otras alternativas como Page, el mismo bloc de notas, en la nube tenemos a Google Docs, Writer, etc. También tenemos la hoja de cálculo como Excel, Numbers, las herramientas también de hoja de cálculo de Google, herramientas de presentación como PowerPoint, Keynote, Prezi también fue muy conocida en su tiempo, todavía está, pero ya ha decaído un poquito. Impress, Canva, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Y otras utilidades que también son a veces un poco más desconocidas o menos ocupadas, pero que también son herramientas de ofimática. Tenemos la misma calculadora del computador, ¿cierto? El calendario, la herramienta de dibujo, editores de fórmula, los mismos programas para correo electrónico, como el Outlook, el Mail, ¿cierto? También son herramientas que provienen del mundo informático y que se han adaptado a la oficina. Y hay algunos un poco más avanzados que se ocupan ya a nivel de desarrollo de aplicaciones u otras cosas, como las bases de datos, ¿cierto? Hay más algunas, ¿cierto? U otras aplicaciones que también se pueden ir viendo en el contexto de la ofimática. Y bueno, desde ya vamos a empezar un poquito a ver lo que es Office, que es la herramienta, entre comillas, más conocida de ofimática. Bueno, Office es un paquete de programas, ¿cierto? Informáticos
el cual fue creado por Microsoft Corporation bajo licencia propietaria. ¿Qué quiere decir esto? Que entre comillas se debe pagar por utilizarlo. Como dice ahí, fue lanzado en la época del 90, ¿cierto? Y su versión más reciente es la del año pasado, la versión 2019, en cual ofrece dos alternativas para compra. Una que es para el hogar, que es la que mayormente uno conoce, la que trabaja, entre comillas, a diario con Office, y otra para empresas, que entre comillas es obviamente cuando ya tenemos un equipo, o entre comillas que hemos adquirido un equipo para la empresa, deberíamos tener una aplicación de Office, en este caso Microsoft Office para empresas. Y bueno, en el año 2011 Microsoft lanza una alternativa a lo que nosotros veníamos conociendo como el descargar o el comprar el Office y instalarlo en nuestro dispositivo, que es Microsoft Office 365, que es como una alternativa, entre comillas, de arriendo mensual o anual para poder tener todas las herramientas de esta suite de ofimática de Office. Bueno, ¿qué herramientas nos ofrece Microsoft Office? Las más conocidas, que yo creo que todos las ubican ya, que son, bueno, Word, Excel, PowerPoint y el Outlook. Yo creo que todos más o menos ya lo hemos visto en alguna vez. La primera, obviamente, el procesador de texto, la segunda de hojas de cálculo, la tercera de presentaciones y la última, la cuarta, entre comillas, para manejar el correo electrónico. También tienes otras alternativas dentro de la misma suite de Office, que está OneNote, ¿cierto? Para crear algunas alternativas, Publisher, el Access para crear base de datos, Infopad, también Skype se considera dentro de la suite de Microsoft Office, y las alternativas móviles, ¿cierto?, para cada una de las plataformas, ya sea iPad, Android y Windows. Bueno, de las más conocidas, que las que yo he comentado un poco, está Word, que es un programa de procesamiento de texto, que permite crear lo que nosotros conocemos como documentos, cartas, folletos, currículum, de todo, un poco ahí nosotros tenemos el procesador de texto y a lo que nos da la imaginación. Microsoft Excel, obviamente orientado a este programa, a las hojas de cálculo, ¿cierto? Que permite, entre comillas, trabajar todo lo que son tablas dinámicas, herramientas gráficas, gráficos como tal, ¿cierto? Y también soporta un lenguaje de programación de macros que está en Visual Basic, a lo mejor alguno lo ha conocido, que son estas macros que, entre comillas, mucha gente las conocía como los virus del Excel, pero entre comillas son más que nada una propuesta de programación en el mismo Excel. También tenemos el PowerPoint, que lo comentamos anteriormente, para presentaciones de diapositivas, que permiten incorporar ciertas imágenes prediseñadas o importadas. Y el Outlook, que básicamente nos permite gestionar el correo electrónico, pero que también permite tener algunas otras alternativas dentro del mismo Outlook, que mucha gente no las ocupa, que son bastante útiles, que son obviamente tus contactos, ¿cierto? Tiene un propio calendario, que trabaja con el mismo calendario a veces del mismo Windows, al manejar algunas notas y tareas que nosotros podemos ir complementando con el mismo calendario. Bueno, ¿qué otras herramientas ofrece Microsoft Office, aparte de la suite básica, que entre comillas estas se deben adquirir por otro lado, o sea, entre comillas pagar extra por ella? Tenemos Project, que es una herramienta también conocida en el rubro sobre todo de la oficina, que es para, entre comillas, asignar recursos, ¿cierto? Tareas, dar seguimiento al progreso de las tareas, administrar presupuestos, equipos de trabajo, etc. Y también tenemos otra alternativa que también es bastante conocida, que es Visio, que es una herramienta, entre comillas, para dibujo vectorial. Mayormente se utiliza para dibujar planos, muchos la utilizan, en mi caso también lo utilizan mucho para diagramas, ¿cierto? Ciertos mapas, entre otras cosas que uno también puede hacer con Visio. Bueno, ¿y qué hay de Microsoft Office Mobile, ¿cierto? La parte móvil también están las mismas herramientas que nosotros hablábamos recién, el Word, el PowerPoint. Hace un par de años atrás la sacaron para, entre comillas, dispositivos móviles de forma gratuita, o sea, uno si tiene una cuenta la puede ocupar y si no también la puede ocupar. O sea, entre comillas, no es necesario tener una cuenta de Office para poder utilizar las herramientas de los dispositivos móviles. Están en ambas plataformas más conocidas ahora, Android y iOS, en sus respectivas tiendas, ¿cierto? Y ustedes las pueden descargar en cualquier momento y utilizar. Obviamente son un poco más reducidas las características que tienen, pero no dejan de igual ser una buena alternativa, por ejemplo, para abrir un Word dentro del dispositivo móvil. Bueno, ¿y dónde comprar Office? O sea, es también una alternativa que nosotros siempre consideramos, ya que muchas veces no tenemos el Office, entre comillas, pagado. Una de las alternativas es yendo a su propia página, ¿cierto? A office.com, donde
bueno, en products.office.com ahí aparecen los precios, entre comillas, de los productos que ellos ofrecen. Otra alternativa de compra es, obviamente, ir al retail, ¿cierto? Empresas como PC Factory o mismo París también ofrecen las alternativas de compra, ¿cierto? Ya eso es el físico, entre comillas, o a veces también el digital, dependiendo de la empresa que lo esté vendiendo. ¿Y cuánto cuesta? Que también es una de las siempre disyuntivas de si comprar o no comprar Office. Bueno, el valor del paquete de Office, de Microsoft Office, si uno lo quiere comprar para siempre, por así decirlo, en este caso, por ejemplo, la Office 2019, que sería como la última que salió, está en alrededor de los 85.000 pesos. Esto incluye Word, Excel y PowerPoint. Uno lo puede instalar en un solo equipo, entre comillas, mi equipo, ¿ya? Y se hace un pago único. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que yo tengo un año de actualizaciones y hasta ahí quedo con las actualizaciones. Pero ese Office sigue siendo para mí, entre comillas, para siempre. ¿Ya? Yo puedo seguir trabajando con Office 2019 de aquí a cuando, entre comillas, el PC muera, por así decirlo. Pero si queremos siempre tener el paquete actualizado de alternativas de estas herramientas de ofimática, tenemos la opción, como les comentaba anteriormente, de Office 365. ¿Ya? Esto, bueno, en el plan de hogar, que en este caso es que estamos comentando, tiene un valor aproximado de los 43.000 pesos anuales. O sea, si nosotros pagáramos todos los meses, nos saldría más caro. Tenemos el pago anual, nos sale 43.000 pesos, incluye las mismas herramientas, Word, Excel, PowerPoint, y se agregan Outlook, Publisher y Access, ¿cierto? Y aparte nos dan ciertas herramientas extra, que son, por ejemplo, un terabyte de espacio, o sea, 1000 gigas de espacio en la nube y 60 minutos en Skype. Eso en realidad ya conviene de cada uno. Pero la diferencia está que yo la puedo utilizar en varios dispositivos al mismo tiempo. ¿Ya? Entre comillas, arriendo, yo lo puedo instalar en varios dispositivos y si, con mi cuenta yo no tengo ningún problema. ¿Ya? Pero siempre para un usuario en particular. O sea, si yo me compro con mi cuenta de correo, va a ser solo para mí. ¿Ya? Pero también existe la alternativa, por unas pocas lucas más, por así decirlo, en este caso 57.000 pesos, de comprar Office 365 para el hogar. ¿Ya? Que esto está pensado en las familias. ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, una familia grande, 5 o 6 personas, yo puedo comprar Office 365 para el hogar, me cuesta un poco más, pero yo voy a poder administrar distintas cuentas. En este caso, hasta un máximo de 6 usuarios, incluyéndome a mí. O sea, yo tengo que comprar para darle a 5 usuarios más la cuenta, ¿cierto? Y con eso yo también le doy la capacidad de que ellos tengan también las alternativas de Word, Excel, PowerPoint, también el terabyte para cada uno de los usuarios, ¿cierto? Los 60 minutos de Skype, y ellos también pueden, entre comillas, utilizarlo en varios dispositivos. O sea, ahí está la balanza entre si lo quiero solo para mí, no tengo a nadie más que prestarlo, o por personal, o si no, si tengo ya a lo mejor algún amigo que podamos convivir, ¿cierto? O la misma familia, puedo comprar el Office Hogar y ahí tener hasta 6 cuentas de usuario. Bueno, y para el caso de las empresas, que también es importante ir conociendo los valores, en este caso Office 2019 para la empresa es bastante caro, por así decirlo, no lo voy a negar. Son alrededor de 230.000 pesos, incluye lo básico, lo mismo que estamos en el hogar, que es Word, Excel y PowerPoint, y solo para un equipo, ¿ya? En este caso, claro, o sea, Office 2019 también sería un pago único y sería para siempre. O sea, si yo tengo un equipo y sé que yo lo voy a ocupar para la empresa, ni un problema. Yo tendría que pagar, entre comillas, si alguien, en algún momento alguien de Microsoft me viene a auditar, yo le voy a decir, mira, yo compré por 230.000 pesos la alternativa de Office para empresas. Y lo tengo en mi equipo, que es de la empresa, y no tengo ningún. En el caso de Office 365, también existe la alternativa para la empresa. Yo aquí coloco dos, creo que hay 4 alternativas, pero coloco las más estándares, las más básicos, por así decirlo. Tenemos el Microsoft 365 para empresa básico, ¿cierto? Que es alrededor de $5 mensual al pago anual, entre comillas, de los $60 por usuario. O sea, si yo quiero tener un usuario, ¿cierto? De Office 365 para empresa, vale alrededor de $5 mensual. Incluye Word, Excel y PowerPoint solamente a través de web y móvil. Esa es la única, o sea, por eso es tan barato, porque yo lo puedo acceder solamente a través del navegador. O sea, entre comillas, ¿qué es lo que me da este Office 365? Es, entre comillas, el terabyte de OneDrive, ¿cierto? Y el hospedaje, entre comillas, de 50 gigas en un correo. O sea, esto está destinado más que nada no a utilizar las herramientas de ofimática, sino que a utilizar la cuenta de correo asociada a, entre comillas, en este caso a Microsoft, a Outlook.com.
Y ya la alternativa que sigue, que sí me permite tener la suite de ofimática de Word, Excel, PowerPoint, ¿cierto? Las herramientas, es el Office, entre comillas, Microsoft 365 Empresa al Estado. Y este vale un poco más, ¿cierto? Vale alrededor de $12,5 mensuales, en un plan anual, ¿cierto? Y también me da la posibilidad de yo tener mis 50 gigas de espacio asociado a mi cuenta de correo con mi dominio en el caso, esa es la idea, el terabyte o los 1000 gigas, entre comillas, de espacio en OneDrive, y este es muy similar a lo que nosotros vimos anteriormente con Office 365 para el hogar. Yo lo puedo instalar en más de un equipo, ¿cierto? Y también, entre comillas, con un máximo de 300 usuarios para cada empresa. ¿Ya? Bueno, también no necesariamente tenemos que optar por Office, por Microsoft Office. También hay otras alternativas que nosotros podemos tener para el hogar o también para la empresa, sin ningún problema, alternativas gratuitas. Eh, ¿Qué alternativa gratuita tenemos? Por ejemplo, Apache OpenOffice. Esa es una alternativa que nosotros podemos descargar desde openoffice.org, ¿cierto? Que es una suite de ofimática libre, ¿cierto? De código abierto, por lo tanto, entre comillas, no, nadie nos va a venir a decir, oye, ¿por qué no estás pagándolo? La cual incluye exactamente las mismas herramientas básicas que tiene Office, ¿cierto? Procesador de texto, hojas de cálculo para hacer presentaciones, ¿cierto? El mismo dibujo vectorial y hasta base de datos, o sea, bastante completa. Después tenemos también una alternativa también, que es LibreOffice, que nace, entre comillas, de OpenOffice en el 2010, que trae exactamente las mismas herramientas básicas, ¿ya? De código abierto también, y desarrollado por ahí, Document Foundation, como aparece en la diapositiva. Otra alternativa, en este caso sí es, entre comillas, pagada, por así decirlo, es la que nos ofrece la suite de Apple, ¿ya? iWork, que es la suite ofimática de la empresa Apple, ¿cierto? Para el sistema operativo macOS y para también la alternativa móvil de iOS. Y está disponible también en la nube a través de iCloud para ciertas cosillas. Así que eso también es otra alternativa. Y bueno, finalmente, si queremos, entre comillas, trabajar y tenemos la posibilidad de tener acceso a Internet de 100% online, está la suite, entre comillas, de Google, que es G Suite. La parte también tiene un contexto de herramientas, un conjunto de herramientas tecnológicas para la productividad, ¿cierto? Enfocado obviamente, en el trabajo colaborativo y en la constante comunicación entre miembros de equipo. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el Google Slides, el Google Sheets, como aparecen ahí, el mismo Google Docs para poder crear documentos. Esto sí, todo tiene que ser online porque, entre comillas, se trabaja a través del navegador en su mayoría, ¿ya? Y porque también está enfocado a la constante comunicación entre los miembros, porque nos permite también trabajar de forma colaborativa al estar trabajando online. O sea, si bien las herramientas de Office y otras ya lo permiten, esta fue como una de las primeras en impulsar ese trabajo. Eso sería lo que es la parte informática, o sea, de ofimática, perdón. Y ahora voy a pasar un poquito a lo que es interiorizarme en lo que es la presentación, en un segundito. de- sí. Creo que ahí, bueno, sí, si mal no creo, debería estar viéndose la presentación. Bueno, y mi idea también es enfocarme un poco en lo que son dos herramientas de la parte de ofimática de Microsoft Office. Una es Excel y la otra es PowerPoint. Primero voy a pasar un poco a lo que es Excel, ¿ya? Para poder interiorizarnos, que yo creo que a ustedes les puede interesar más adelante trabajar con ellos, a los que no trabajan actualmente y a los que trabajan quizás ver algunas cositas extra. Eh, bueno, Excel como tal, bueno, los contenidos que vamos a ver, ¿cierto? Son algunos conceptos de Microsoft Excel, errores como tal, fórmulas, cómo ordenar y filtrar, o sea, entre comillas, ver de qué se trata cada uno de estos contenidos, las tablas simples, las listas, los gráficos y las tablas dinámicas que también son bastante. Bueno, en los conceptos, básicamente, que es la hoja de cálculo, entre comillas, Microsoft Excel, trabajamos sobre un libro, ya la aplicación como tal, al abrirla, trabaja sobre un libro que es un archivo de Excel, que siempre nosotros conocimos como el XLS, ¿cierto? Con la extensión, o XLX, entre comillas, actualmente, que tiene un conjunto de hojas, ¿ya? Cada hoja está compuesta por una tabla de filas y columnas, la cual nosotros trabajamos, ¿cierto? Cada fila, ¿cierto? Son los espacios horizontales, las columnas nuestros espacios verticales, y cada celda, entre comillas, está conformada por una coordenada, por así decirlo, XY, donde cada una es la fila y la columna.
Bueno, ahí se presenta un poco lo que es, entre comillas, al abrir uno el Microsoft Excel, ¿cierto? En la parte de arriba tenemos el cuadro de herramientas, ¿cierto? Que nos permite manejar completamente lo que es la aplicación, todas sus alternativas. Bueno, en la parte de arriba también contamos con lo que es el recuadro, entre comillas, o el input para nosotros trabajar con lo que son las fórmulas de cada una de las celdas, y ahí nos aparece, entre comillas, en qué celda estamos ubicados. Bueno, en lo que se muestra actualmente, sería, entre comillas, nuestro espacio de trabajo, ¿cierto? La hoja completa del libro, y bueno, ahí nos indican en qué hoja estamos actualmente. Bueno, las celdas, entre comillas, ¿de qué tratan? Bueno, cada celda nosotros la podemos trabajar de tres formas distintas. Una es trabajándola de forma relativa, cuyo valor, entre comillas, se desplaza, por ejemplo, la celda A1, ¿ya? Después tenemos la celda absoluta, entre comillas, en donde nosotros queremos trabajar ya de forma que no nos mueva el valor, ¿cierto? Y ahí trabajamos con estos signos de peso, ¿cierto? Enfocándonos en que la celda A1 ya lo pasaríamos a trabajar de forma absoluta, no la deberíamos mover sobre. Y finalmente la celda mixta, que entre comillas nosotros podemos trabajar ya sea en forma relativa o absoluta, dependiendo de si lo queremos trabajar de forma horizontal o vertical, ¿cierto? Cada una de las alternativas. Después tenemos el tema de los errores, que muchas veces nosotros nos damos cuenta que nos pasan esto, pero no sabemos qué son, ¿ya? Básicamente tenemos obviamente la división por cero, que es un error, entre comillas, porque no se puede dividir por cero. Cuando el valor no está disponible, ¿cierto? Nos aparece esa n/a, ¿cierto? Cuando el nombre de la función es desconocida, nosotros estamos escribiendo una función y no lo encontramos, ahí nos aparece esta palabra nombre, entre comillas, en signo de interrogación. Cuando hay valores inválidos no aparece el valor de nulo, ¿cierto? Cuando una referencia a una función o a un valor es inválido, también no aparece el pequeño error de ref. Cuando tenemos un valor, entre comillas, final de operador inválido, ahí nos aparece el tema de valor. Y finalmente, uno que entre comillas no es un error, pero que siempre lo vemos ahí, que es entre comillas estos gatitos, estos hashtags, ¿cierto? Que nos aparecen, es porque a veces el resultado de la celda es muy largo y no podemos verlo completamente. Entonces eso significa que, entre comillas, deberíamos hacer crecer un poco la celda. Bueno, entre comillas, diferencia también que podemos encontrar, nosotros podemos trabajar tanto con fórmulas como con funciones, ¿ya? La fórmula, entre comillas, es una operación que nosotros podemos ingresar en la celda y nos va a entregar un resultado, como el 2 más 2 o la celda A1 más la celda A2, ¿ya? Sin embargo, nosotros podemos también trabajar de la misma forma, pero con una función que ya viene precargada en el Office, o sea, entre comillas, en el Excel. Y bueno, una función es otra operación matemática o expresión, pero que se utiliza con el nombre y que entrega un resultado. En este caso, por ejemplo, ya no coloco 2 más 2 es igual a 2 más 2, sino que coloco es igual a suma de 2 y 2. O entre comillas, la suma de la celda A1 más la celda 2. También tenemos lo que son las prioridades de los operadores. Al igual que en la matemática, Excel es un programa muy utilizado en temas de cálculo y cosas así. Entonces también tenemos ciertas prioridades y operadores que tenemos que considerar. Por ejemplo, en tema de los paréntesis, la llave y los corchetes, en ese orden son nuestras prioridades, ¿cierto? También podemos utilizar el porcentaje, el exponente, y ahí, entre comillas, los operadores de multiplicación, división, suma, resta, la unión, ¿cierto? Y la comparación de valores. Bueno, también tenemos la posibilidad, al trabajar con tablas, de ordenar y filtrar los contenidos, ¿ya? El ordenar básicamente nos va a permitir trabajar con los valores en un orden específico, ya sea ascendente, descendente, por orden alfabético, por orden numérico. Eso es una alternativa que nosotros podemos trabajar en Excel. Y el filtrar, más que nada, nos va a permitir ordenar por cierto criterio que nosotros queramos trabajar. ¿Ya? Más que nada las tablas se utilizan mucho, ya vienen con un filtro precargado, que nosotros después podemos ir trabajando, más adelante lo vamos a ir revisando. Bueno, una tabla como tal, nosotros si bien vemos el Excel como una tabla de celdas, dentro del mismo Excel nosotros podemos trabajar con tablas, ¿ya? Y son un rango, entre comillas, de celdas que nosotros podemos estructurar, como dice ahí, con nuestros datos, ¿ya? La mayoría de las tablas vienen con un encabezado en la parte superior, lo cual, entre comillas, define cuáles son los datos que nosotros tenemos hacia abajo en la columna, o hacia el lado, entre comillas, en la fila. También tenemos otra alternativa
de características que nos ofrece cierto Excel, como son las listas desplegables, que yo las utilizo bastante, después las vamos a revisar también un poquito, que facilita, entre comillas, como dice ahí, la entrada de los datos, porque nos da el beneficio de no equivocar, ya que nosotros vamos a estar seleccionando y no introduciendo un valor, ¿ya? No tiene un límite de elementos, como dice ahí, y el origen, entre comillas, cuando está repetido, no lo va a considerar. Bueno, y entre comillas, también otras características de Excel son sus gráficos, ¿cierto? Los gráficos, entre comillas, permiten representar gráficamente lo que nosotros tenemos en una tabla o en un cierto conjunto de elementos, ¿ya? Como dice ahí, creo que es una de las herramientas más potentes que ofrece Office en este caso para hacer informes, para hacer análisis de datos, entre otros. Y también ofrece distintas alternativas de gráficos, ya sea de barra, de torta, ahí dependiendo de qué es lo que nosotros queramos representar, también va a ser la mejor alternativa a escoger en temas de gráficos. Y finalmente tenemos también lo que son las tablas dinámicas. Ya una tabla dinámica que mucha gente no la utiliza porque igual a veces no son tan fáciles de entender, pero una vez que nosotros ya logramos manejar el concepto de tabla dinámica, solucionan bastantes problemas en cuanto al manejo de gran volumen de datos. ¿Ya? Como dice, hay una de las características más poderosas del Excel, ¿cierto? Las tablas dinámicas, pero como también una característica que usuarios, entre comillas, se ven intimidados a utilizar, ¿ya? Permiten resumir y analizar fácilmente, entre comillas, los datos que nosotros tengamos, ¿cierto? Seleccionando, entre comillas, o arrastrando, como dice ahí, diferentes columnas que formarán parte del reporte final. ¿Cuál es la idea, entre comillas, de utilizar tabla dinámica? Nosotros trabajamos con un gran volumen de datos, ¿cierto? Por lo tanto, las tablas dinámicas, entre comillas, nos entregan resultados de forma casi inmediata, ¿ya? Nosotros, entre comillas, podemos ver lo que son sumas de conjuntos de valores, la media, el mayor valor, el menor valor, solamente con insertando una tabla dinámica de los datos que necesitamos y después arrastrando el contenido que nosotros queramos mostrar en la tabla dinámica. Bueno, ahí es más o menos el ejemplo de cómo se ve una tabla dinámica, ¿cierto? Que en la parte de la izquierda nos muestra cuál es la tabla dinámica que nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Y en la parte derecha los datos que nosotros queremos obtener de esa tabla dinámica, ¿ya? Nosotros bastaría con ir arrastrando, entre comillas, de los campos hacia los filtros que nosotros queramos ir seleccionando y eso nos va a entregar, entre comillas, un valor, o entre comillas, gráficas o tablas que nosotros para analizar más rápidamente los datos. Esa sería mi presentación de Excel. Ahora vamos a ver un poquito un ejemplo práctico de lo que es Excel. Lo preparé aquí. Un segundito. No sé si por no era el tiempo, yo creo que voy a presentar el que ya tenía hecho. Ahorita ya. No sé, Stephanie o alguien que me pueda decir si se ve más o menos en lo que es el Excel. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que estaba trabajando yo? Y bueno, mi idea era hacerlo acá en vivo, por así decirlo, el trabajo práctico. Era una planilla, por ejemplo, de reservas para un hotel, ¿ya? La idea era ir viendo algunas alternativas que ofrece esta herramienta, ¿cierto?, del Excel, que nosotros actualmente ya conversamos, que era todo lo que eran las cuadros de herramientas que están arriba, ¿cierto?, en el inicio, en insertar, todo lo que era ir viendo más o menos algunas cositas que disponemos acá, que a veces no las utilizamos porque las desconocemos, o que se utilizan menos, porque, entre comillas, a veces creemos que no son tan funcionales, pero mi idea es más o menos trabajar de esta forma. Nosotros tenemos acá, bueno, presentando una tabla simple, ¿cierto?, que nosotros podemos crear, ¿ya? Con algunos ítems, como por ejemplo el número de la reserva, la fecha de ingreso, la fecha de salida, cuántas noches corresponde, ¿cierto?, esta diferencia de día, el nombre de la persona que nos está solicitando la reserva, su apellido, materno, paterno, el root, cuántas personas, entre comillas, van a venir incluidas dentro de la reserva. Vamos a asignar una habitación, ¿cierto? Y cuál es su tarifa por la cantidad de noches que, entre comillas, reservó.
¿ya? Y algunas observaciones que nosotros también podríamos hacer a la reserva, ¿ya? Para mostrarle un poco cómo yo realicé esta planilla, ¿ya? Voy a crear una nueva fila dentro de la reserva, ¿ya? Yo cuando hago tabular, que es lo que no sé si se ve actualmente, al hacer tabular en la última columna, ¿ya? En la última fila y columna de los datos, automáticamente una tabla te va a crear una nueva fila para insertar datos, una nueva tupla. Y aquí, ¿qué es lo que hice yo? Por ejemplo, en la parte de reservas, nosotros estamos aumentando el contador de reservas para saber en cuál vamos, ¿ya? Por ejemplo, esta sería mi tercera reserva que yo tengo actualmente en mi hoja. ¿Y cómo lo logré yo? Solamente colocándole, mira, hay una formulita, está una función dentro del Excel que se llama fila. Entonces yo coloco fila y que me empieza a contar desde la primera. Entonces esa me va a contar la 1. Y así en adelante me va a ir contando la 2, la 3 y ahí me va a contar. También se puede hacer mucho más fácil. Yo le puedo colocar es igual a 1 y en la fila de abajo le coloco es igual a la anterior más 1. También se puede hacer. Solamente yo estoy tratando de utilizar funciones más que fórmulas, ¿ya? En el caso de la fecha de ingreso, yo la trabajé como fecha, ¿ya? Para darle un formato de fecha, nosotros basta con ir acá, seleccionar en el inicio, ¿cierto? Pinchando en la celda, el formato que nosotros queramos, ¿ya? Tenemos distintos formatos para ir trabajando. El general, entre comillas, el que viene por defecto, pero también podemos trabajar con números, monedas, ¿cierto? Algunos valores de contabilidad, fecha corta, la fecha más larga, como ustedes lo quieran trabajar. En este caso, yo lo trabajé como fecha, para poder después trabajar con lo que es la cantidad de noches de forma automática, ¿ya? En la fecha de salida, de la misma forma, yo también lo trabajé, le puse el formato de fecha, y en las noches yo actualmente lo tengo como general. Lo podría cambiar a número sin ningún problema, en ese caso ya la celda va a quedar, entre comillas, para ingresar números, ¿ya? ¿Y qué es lo que yo trabajé acá? Aquí, si se dan cuenta, en la partecita de arriba de la fórmula, yo trabajé con una fórmula que me permite sacar la diferencia de días que existe entre una fecha y otra, ¿ya? En este caso, por ejemplo, yo voy a editarla de aquí, me aparece 0. Si yo colocara, por ejemplo, la fecha de hoy, estamos para que vean, 4, ¿cierto? 4, guión, por ejemplo, del 9, me va a decir, obviamente un error por el tema de la fecha, pero, por ejemplo, la fecha de hoy sería la fecha de entrada, y, por ejemplo, ya, el 6 del 9 va a ser la fecha de salida. Y automáticamente a mí me dice cuántas noches, entre comillas, cuántos días, porque en este caso son los días que yo puedo sacar, así se llama la fórmula, cuántos días existen de diferencia entre una fecha y otra, ¿ya? Por defecto, a nosotros esta fórmula, yo la voy a eliminar de acá, y la voy a crear de nuevo. Por defecto, esta fórmula a nosotros nos indica que tiene que haber una fecha inicial y una fecha final, ¿ya? Si nosotros colocáramos la fecha de ingreso como la fecha inicial, y nos dice después que tenemos que colocar un punto y coma, así se trabaja la mayoría de las funciones, y trabajáramos con la fecha final, cerrando el paréntesis ahora para terminar la función, nos daría, entre comillas, una fecha negativa, porque, entre comillas, estamos sacando los días de diferencia, por lo tanto, la fecha de inicio es menor a la fecha de término. Por lo tanto, ahí nos da una fecha negativa, y ahí, entre comillas, como si se dieron cuenta, las tarifas y todas esas cosas calculadas nos darían negativo. Entonces, por lo tanto, lo que hacemos nosotros es hacer una pequeña modificación, ¿cierto?, a la función días, y seleccionar nuestra fecha inicial como la fecha de salida, y nuestra fecha final como nuestra fecha de entrada, para que nos den, entre comillas, los valores positivos, y así no nos complique todo lo que es el resto de la tabla con los valores que tenemos asociados, ¿ya? Bueno, aquí abajito, si ustedes se dan cuenta, nos aparece un 9, ¿ya? Que significa que yo hice un subtotal, ¿cierto?, de la cantidad de noches que yo he reservado durante mi periodo, ¿ya? En este caso, ustedes pueden trabajar, por ejemplo, una tabla como esta, una planilla como esta, de forma mensual, de forma anual. Ahí yo les doy el ejemplo de cómo trabajar solamente una planilla de reserva, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, dentro de las fechas, desde el 12 de agosto que puse yo hasta la fecha del 6, tenemos 9 noches reservadas, ¿ya? Eso es. Y bueno, ¿por qué explicarle un poquito esto?
Porque acá yo utilicé una fórmula, no utilicé la suma, sino que utilicé la fórmula de subtotales. ¿Y qué me permite la fórmula de subtotales? Que a veces nosotros siempre trabajamos y le colocamos la suma. Pero la fórmula de subtotales nos permite, entre comillas, ir viendo totales de acuerdo a los filtros que yo pueda ir haciendo de la tabla. Me explico. Por ejemplo, yo quiero ver solamente la cantidad de noches que yo reservé en el mes de agosto. ¿Ya? Yo voy acá, por ejemplo, a la fecha de inicio, y le saco el mes de septiembre, o sea, filtro entre comillas solo por agosto, y me va a decir, actualmente, si se dieron cuenta, el subtotal me da la cantidad, entre comillas, de noches que yo tengo de las reservas que hice en agosto, ¿ya? O que iniciaron en agosto en este caso, ¿ya? Eh, si hoy, obviamente, las de septiembre, se me van a ir actualizando automáticamente los valores porque en la herramienta de Excel lo permite. Después, bueno, tengo, entre comillas, que ir agregando el nombre. Por ejemplo, voy a agregar el de mi compañero, que viene a continuación. Sebastián Ortega Pizarro, ¿cierto? Bueno, el root acá yo le voy a crear un root genérico. Y también, o sea, cuántas personas también nosotros hemos incorporado dentro de la, o han ingresado, entre comillas, a nuestro hotel por la reserva. Por ejemplo, acá Sebastián va a traer 4 personas. Entre comillas, nosotros entre ingreso y egreso deberíamos haber tenido 9 personas durante el periodo que yo tengo. Pero no sé si me sirve un poco más o menos de qué me sirve tener el subtotal, entre comillas, el total de personas que yo tengo. Y aquí yo utilicé exactamente la misma fórmula de subtotales, pero en vez de hacerlo para noches, lo hice para la columna de personas. Por lo tanto, quizás yo también podría ver, no sé, yo quiero contar, por ejemplo, el promedio de personas que yo tengo. Entonces, al utilizar la fórmula de subtotales, también me da la posibilidad de ir seleccionando quizás otros valores que me interesan más que a lo mejor la cantidad. Por ejemplo, ¿cuántas personas en promedio me han visitado a mí? 3 personas, entre comillas, por reserva. ¿Ya? Quizás, no sé, puede haber un recuento, un conteo, cuánto fue el máximo de personas que yo tuve. Por ejemplo, el máximo de personas, si yo tengo ya tengo una planilla con muchos datos, y pues ya, ¿cuánto es la máxima de personas que yo he tenido acá en una habitación? La busco, máximo 4 personas, ¿ya? En este caso, por ejemplo, yo vuelvo a dejar el valor. Por ejemplo, dejar el promedio, ¿cierto? El promedio de personas que yo he tenido por habitación ha sido 3 personas. Luego, tengo obviamente la asignación de la habitación, ¿ya? Para esto ocupé una de las herramientas que yo les comentaba anteriormente, ¿cierto? Que es el tema de la selección por lista, ¿ya? Si yo veo acá, cada una de estas me aparece un selector al ladito para poder seleccionar una de las habitaciones que tiene mi hotel, ¿ya? En este caso yo dije 10 habitaciones y con un mensajito que diga que en esta set de habitaciones seleccione una habitación del listado, ¿ya? ¿De dónde vienen estos datos? Acá abajito yo tengo otra hoja con la información de las habitaciones y sus valores, sus tarifas por noche, ¿ya? Yo creé 10 habitaciones y a cada una le puse un precio, ¿ya? Las primeras 5 valen 30.000, las segundas 4 valen 50.000 y la tercera vale 70.000, ¿ya? Y para poder utilizar, entre comillas, estas habitaciones en el selector, y que entre comillas tratemos de no ingresar los datos para no equivocarnos, podemos utilizar algo que, entre comillas, nosotros trabajamos, como les comenté anteriormente, perdón, el tema de las listas, ¿ya? ¿Cómo se trabaja con las listas? Nosotros seleccionamos la celda, nos vamos a la pestaña Datos, ¿ya? Y bueno, nos vamos aquí a una pestañita a un pequeño icono que en otros Office aparece un poco más grande, que es la validación de datos, ¿ya? La validación de datos, que es lo que me permite a mí sacar, entre comillas, los datos desde otra parte y trabajarlos con lo que yo necesito. Por ejemplo, en este caso, podemos trabajarlo como número entero, como decimal, como fecha, como hora, para que, entre comillas, me autocomplete los datos. En este caso, yo lo trabajé como lista, ¿ya? ¿De dónde viene el origen? En este caso, el origen, si ustedes se dan cuenta, yo seleccioné todas las habitaciones que tengo disponibles, ¿ya? Si yo tuviera más habitaciones, obviamente selecciono todas las habitaciones que tenga hacia abajo, pero en este caso yo cuento solamente con mis 10 habitaciones. Voy aquí. También puedo colocar, como les monté anteriormente, un mensaje de entrada para que me diga cuando yo vaya a pinchar la celda, que me diga un título, ¿cierto? Habitaciones, y el mensaje que uno siempre ve cuando completa un formulario, selecciona una habitación del listado. Lo voy a aceptar.
y automáticamente acá me aparecen ya para seleccionar las habitaciones y no para ingresarlas, para yo tener que, a lo mejor me puedo equivocar en el nombre o algo así. Entonces, por ejemplo, a Sebastián le voy a dar la habitación número 7, ¿cierto? Y automáticamente, si se dieron cuenta, me calculó la tarifa por las noches, ¿ya? ¿Esto cómo lo hice? Al seleccionar la habitación, yo veo cuántas noches va a estar Sebastián, ¿cierto? Y lo multiplico, entre comillas, por el valor que tiene esa habitación por noche, ¿ya? ¿Cómo logro esto? Ya es un poquito, un poco más complejo de trabajar si lo queremos trabajar con fórmulas, o sea, con funciones en realidad. Como se ve aquí arriba, yo no voy a entrar un poco en las fórmulas, después yo les voy a mandar toda esta información. Nosotros tenemos en esta fórmula bueno, el sí error yo lo puse porque en el caso de que no exista una habitación, automáticamente me va a calcular el valor. Y si no existe una habitación, me va a salir un error que yo les comentaba anteriormente, ¿ya? Nosotros lo que hacemos es buscar en el índice de las tarifas por noche, que están acá al ladito, ¿cierto? Donde me coincida que la habitación, que entre comillas, cualquiera de estas habitaciones, cumpla con el criterio de esta tabla de acá, o sea, perdón, de esta celda de acá, ¿ya? Y bueno, si ustedes ven aquí, el valor buscado, ¿cierto? Durante la matriz buscada y el tipo de coincidencia. O sea, ese cero que está ahí me indica después que yo lo quiero que sea igual, porque yo no me voy a equivocar en escribir, ya que en la columna anterior de habitaciones yo le puse selección. Por lo tanto, si yo le coloco cero, significa que va a ser la misma. Y en ese caso, después al final, bueno, hay sí errores por si me parece un error, y al final lo multiplico, como dice ahí, por la cantidad de noches. Y eso me va a obtener, entre comillas, lo que es la tarifa por las noches que la persona estuvo, ¿ya? Y acá también tengo un subtotal, ¿cierto?, de la suma de lo que, entre comillas, yo he percibido por ingresos durante el periodo que yo tengo mi tabla, entre comillas, mi planilla de reserva, ¿ya? Y finalmente, algo que también quería, que también a veces es muy útil, tiene que ver con el formato condicional, ¿ya? El formato condicional a nosotros nos permite, entre comillas, resaltar o destacar ciertas celdas o grupos de celdas, ¿cierto?, dentro de la planilla, bajo ciertos criterios, ¿ya? En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que hice yo? Yo hice dos criterios asociados a la columna de observaciones. Primero que todo, creé un criterio, que es el que está acá arriba, que se muestra, que cuando la persona ingrese la palabra mascota, a mí me lo identifique con el color amarillo, ¿ya? Y cuando la persona, entre comillas, ingrese la palabra estacionamiento, me lo destaque, ¿cierto?, con un color verde. Nosotros también podríamos crear o sea, y podemos crear, entre comillas, cuántos formatos condicionales queramos dentro de una columna, ¿ya? Por ejemplo, estos mismos acá, si yo elijo, por ejemplo, de nuevo, le coloco, por ejemplo, mascota y estacionamiento, me va a quedar en verde, porque la última que yo creo es la que vale más que la anterior. Yo, como les dije, creé primero mascota, después estacionamiento, por lo tanto, cuando yo crea una de las dos, me va a elegir la última que yo creé, porque entre comillas es la más destacada, ¿ya? Pero si solamente yo le coloco la persona trae mascota, me va a quedar, entre comillas, en azul. O sea, perdón, en amarillo. Si yo no le escribiera nada, por ejemplo, no sé, tiene capacidad reducida, no me va a quedar con ningún, entre comillas, formato condicional. Pero nosotros, por ejemplo, si colocáramos otro formato a toda la columna, ¿cierto? De formato condicional, bastaría con ir a formato condicional, ¿cierto? Tenemos una ya precargada, ¿cierto? Que son reglas para resaltar, donde, por ejemplo, un valor puede ser mayor o menor que esté entre el valor, ¿cierto? Que sea igual a, ¿cierto? O que el texto contenga que el que estamos trabajando nosotros. Por ejemplo, si yo quiero ver que cuando yo escriba, por ejemplo, capacidad o reducida o ambas palabras dentro del texto, yo voy a colocar, por ejemplo, que el texto contenga eso. Yo voy a escribir, por ejemplo, cuando se escriba capacidad, me rellene con un texto rojo. Así. Y ahí, si se dan cuenta, yo ahora tengo, entre comillas, cada vez más formatos condicionales para ir dándome cuenta a simple vista de que hay cosas que yo, por ejemplo, puedo ir destacando.
¿ya? Si coloco, por ejemplo, capacidad solita, obviamente ya me va a marcar en rojo. Y cualquier texto que yo voy a escribir, si ya tiene este valor que nosotros dejamos como condicional, lo va a destacar, ¿ya? Y como les dije anteriormente, va a destacar el último, entre comillas, que se creó. Y bueno, eso a grandes rasgos, les podría mostrar un poco más, pero por honor al tiempo, yo creo que es algo bastante sencillo que les puede servir, como la idea de nosotros siempre es acercar un poco lo que es la tecnología, en la parte de Excel, por lo menos ya es lo básico que nosotros tenemos. Ahora voy a pasar un poquito, Stephanie, a lo que es la última la parte de la presentación, ¿ya? Para poder finalizar y ahí hacer todas las preguntas que el público, entre comillas, ahora tenga. Perfecto. Para presentar un poquito. ¿Ya? Bueno, les iba a hablar un poco de PowerPoint, pero en realidad, bueno, les puedo presentar la presentación de PowerPoint, que es bastante cortita, para pasar a la última ya. Un segundo, por favor. Yo creo que ahí se ve. Ya, mi idea más o menos era presentarle PowerPoint y ver una alternativa también a PowerPoint que es bastante útil, ¿ya? En el tema de PowerPoint, vamos a ver un poco la descripción de este software, ¿cierto? De qué trata, algunos conceptos básicos. Y el ejemplo práctico en realidad lo voy a dejar para después, porque lo voy a dejar para otra aplicación que tiene que ver, tiene que estar muy relacionado también con lo que es PowerPoint, ¿ya? Bueno, entre comillas PowerPoint, ¿cierto? Nosotros ya lo vimos, es una herramienta que nos permite tener algunas herramientas, ¿cierto? Para presentaciones, por su objetivo mayor, ¿cierto? Trabajar con imágenes, con videos, con audio, para crear estas diapositivas que nosotros trabajamos, ¿cierto? ¿Cuál es la idea, el concepto básico, ¿cierto? De PowerPoint, entre comillas, fue un software, ¿cierto? Multiplataforma que creó Microsoft hace algunos años, ya es compatible con algunas versiones también de otros sistemas operativos como Mac, como les contaba anteriormente. Eh, y eso. Un segundito. Bueno, un poco, más que nada, y cómo se presenta PowerPoint, nosotros tenemos la pantalla, ¿cierto? Donde nosotros podemos ir agregando contenido a nuestra presentación, ¿cierto? Lo que aparece ahí como destacado, ¿cierto? Sería nuestra diapositiva, en donde nosotros vamos a trabajar, vamos a ir hablando, vamos a ir ingresando, ¿cierto? Todo el contenido, que entre comillas es como nuestro cuadro, papelógrafo, por así decirlo, blog, para trabajo. Después tenemos, como cada una de las herramientas de Office nos ofrece, un cuadro de herramientas, ¿cierto? Que tienen sus, entre comillas, herramientas dentro de los cuadros que están arriba de los menús. Bueno, en la parte izquierda tenemos todo lo que son nuestras diapositivas para ir viendo, ir teniendo una vista preliminar de lo que vamos trabajando, el orden, ¿cierto? Lo podemos modificar y todo eso. En la parte de abajo de la herramienta tenemos, por ejemplo, cuántas alternativas, cuántas diapositivas nosotros trabajamos, ¿cierto? El idioma en que estamos trabajando, la forma de presentar las diapositivas actualmente, ¿cierto? Que podemos verla como diapositiva, como un slide completo hacia abajo, y herramientas como entre comillas, de zoom que le podemos ir haciendo a la diapositiva. Y bueno, finalmente ese cuadrito que aparece ahí es para nosotros ir agregando algún contenido, entre comillas, ayuda, que después cuando nosotros tenemos la herramienta de presentación, que también la vamos a ver en la diapositiva siguiente, nos va a poder acompañar, ¿cierto?, en otra pantalla que nosotros dispongamos, ¿cierto?, con la descripción de la diapositiva que nosotros queramos ir ingresando. Bueno, tenemos distintos formatos de texto, ¿cierto?, para ir trabajando. Podemos trabajar también con las herramientas de los párrafos, ir agregando listas, enumeraciones, ¿cierto? También podemos, como les dije anteriormente, ir agregando elementos estéticos como imágenes, ¿cierto? Le podemos dar también tiene una propia herramienta de edición de imagen dentro del programa de PowerPoint que nosotros le podemos ir, podemos quitarle el fondo, podemos agregarle marcos, ¿cierto? Podemos, entre comillas, hacer muchas cosas con la misma imagen, con los videos, con distintos elementos. También tenemos los llamados Smart Art, que antes nosotros trabajábamos mucho en su tiempo también, ¿cierto? También podemos trabajar con gráficos y tablas que dentro de la aplicación o traídos desde Excel, ¿cierto? Con gráficos y todo el tema. También tienen diseño de diapositivas, que es lo que yo más o menos quería abordar hoy día, que más que nada lo mejor que tiene la herramienta, sin lugar a dudas, es que ya tiene algunos diseños precargados,
Ya, eso nos da, yo creo que el 30, 40, 50% de la pega lista, ¿cierto? Porque después nosotros tenemos que ir completando con lo que queramos, ir cambiando algunas cosas, pero ya el tema de los diseños de la diapositiva nos da un plus bastante grande cuando queramos hacer nuestras presentaciones. Y lo otro también que nos da la posibilidad de tener transiciones y animaciones, que como dice ahí, la finalidad de tener esto es mantener al público atento al contenido que nosotros queremos mostrar, ¿ya? Si bien la gente no lo ocupa, se pueden ocupar más que nada para cierto público, ¿ya? Porque en muchas ocasiones cuando hay una presentación un poco más formal, quizás no les vamos a poner tantas animaciones porque quedaría un poquito ahí, no sé, como medio raro tener tanta animación porque ir pasándola una tras otra a lo mejor nos va a cortar un poco los tiempos y esas cosas, ¿ya? Pero sí, yo creo que el tema de las transiciones es una buena alternativa para ir viendo en tus presentaciones. Bueno, y la herramienta de presentación, que es la que yo también estoy ocupando actualmente, con un segundo monitor, por así decirlo, cuando uno presenta, tiene esta herramienta dentro de, o sea, expuesta dentro de otro monitor, ¿cierto?, de otra pantalla, que nos permite ir viendo cuál es la diapositiva que viene a continuación, ¿cierto?, y cuál es la diapositiva que estoy viendo actualmente, ¿ya? Nos permite también tener algunas herramientas para poder tener algún puntero, ¿cierto?, algunas otras cositas, ¿cierto?, un zoom también, y lo que lo comentaba yo actualmente, que nos permite ver también toda la información que nosotros incorporamos para tener como una ayuda, ¿cierto?, de lo que se está presentando en la pantalla. Ahí está, más grandecito, ¿cierto? Y bueno, finalmente también que están todas las herramientas de Office también, es el tema de el menú de ayuda, ¿ya? El cual van a poder encontrar en la parte superior de la pantalla, ¿cierto?, de las herramientas, que muchos no lo ocupan, pero en realidad trae bastante información, es un gran aporte para ir viendo, por ejemplo, cómo poder ver el tema de los diseños, cómo poder ver el tema de las animaciones, que uno, bueno, actualmente uno busca todo en YouTube o en Internet, ¿cierto? Pero las herramientas igual lo incorporan, ya siempre las herramientas de Office o cualquier otra herramienta va a tener su menú de ayuda para poder tener un poquito, ¿cierto?, de información de qué es lo que trae, entre comillas, y cómo utilizar. ¿Ya? Bueno, eso sería. Y bueno, ¿de qué les quería hablar un poco ahora? De una herramienta que es muy similar, entre comillas, a lo que es PowerPoint, eh, pero que también tiene otras finalidades, también otras alternativas dentro de eh, lo que son las presentaciones. Un segundo. Un segundito para poder- ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve el navegador? Estefanía, sí, ya, perfecto. Ok, ya. Perdón. Que es una plataforma online que se llama Canva, ¿ya? Canva es más que nada también una suite, por así decirlo, una herramienta de informática que fue adecuada para ciertas características, ¿cierto? Eh, de diseño, ¿cierto? Y de marketing bueno, en Internet, por así decirlo, ¿ya? Está más que nada enfocado a gente que trabaja como community manager o como diseñadores de cierta infografía, ¿ya? Pero que también nosotros la podemos ocupar, sobre todo ustedes que están en el rubro del turismo, ¿cierto? Para su propio beneficio, ¿ya? Cuenta con una alternativa gratuita, ¿ya? Que yo también aquí actualmente estoy utilizando mi cuenta, ¿cierto? Es una cuenta gratuita. Voy a abrir acá los precios para ver qué incluye ¿cómo se llama? Este paquete gratuito, ¿ya? El paquete gratuito, obviamente, yo me creo la cuenta con mi correo, ¿cierto? Y una contraseña, y me va a dar opción de tener plantillas para poder crear infografías, ¿cierto? Con más de 8.000 alternativas, ¿cierto? Diseño, ¿cierto? Bueno, ahí después ustedes lo pueden ir viendo más adelante. Me interesa también tener que nos deja almacenar información, yo puedo subir contenido de hasta 1 GB, o sea, entre imágenes, video y cosas así, puedo tener 1 GB de espacio también en mi cuenta, ¿cierto? Y trabajar con carpetas, si es que yo tengo, por ejemplo, quizás 2 proyectos, 2 cositas, yo puedo trabajar una carpeta a una y una carpeta a otra, ¿ya? En el caso, obviamente, si nosotros quisiéramos pagar por esta alternativa, yo creo que a lo mejor quizás alguno se va a tentar más adelante, ahí van los precios, entre comillas, mensuales y anuales de cada una de las alternativas y qué incluye, ¿ya? En este caso, obviamente, te da muchas más alternativas, te da acceso a contenido premium, ¿cierto?, que tienen ellos, pero, como yo les comentaba,
básicamente con lo que tiene el paquete gratuito nosotros podemos hacer muchas de las cosas que están en PowerPoint y quizás otras más. ¿Ya? Vamos a volver al inicio. Bueno, esta herramienta, ¿qué nos permite? Nos permite generar contenido, ¿ya? Para distintas, entre comillas, distintos contextos, ¿ya? Yo, en este caso, acá puedo revisar en lo que me recomiendan a mí, ¿cierto? O puedo revisar todo lo que yo tengo, ¿ya? Pero ¿a dónde nos vamos a ir ahora? Entre comillas, a ver cómo se crea un diseño de lo que trabaja acá, ¿ya? Nosotros podemos crear distintos diseños de acuerdo a lo que tenga Canva en este minuto, o podemos crear uno desde cero. Como yo les comentaba antes, con PowerPoint, la idea más que nada es tratar de ver lo que ya existe, porque quizás hubo gente detrás que tiene algunos conocimientos en diseño, que tiene algunos conocimientos en estética, de lo que son productos de infografía, que nos van a poder apoyar en ese sentido a crear nuestro contenido de forma más, entre comillas, linda, o bonita, no sé, o atractiva, entre comillas, para nuestros clientes, porque ya, entre comillas, ellos conocen lo que son los patrones de diseño y un montón de cosas que ellos manejan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera trabajar con un folleto, con un brochure, con lo que necesite, bastaría con crear un diseño de un folleto, ¿ya? Me va a abrir, no sé si se ve la ventana, ¿sí? ¿Seguimos viendo? Perfecto. Y acá me va a abrir, como trabajamos anteriormente, como lo vimos en el PowerPoint, mi tabla, mi folleto, entre comillas, o mi papelógrafo, donde yo voy a trabajar, ¿ya? Como yo elegí folleto, automáticamente viene dividido en tres, ¿cierto? Como un tríptico, por así decirlo. Pero yo puedo elegir algunas de las alternativas quizás para poder aplicar ya un diseño que exista y modificar, ¿ya? Esa es una de las alternativas que también tiene PowerPoint y que yo creo que hacia allá va la idea, ¿ya? De utilizar algo que ya existe para ver también el tema de la paleta de colores y un montón de cosas que ya nosotros podemos trabajar. Por ejemplo, ustedes como trabajan en temas de turismo, yo por ejemplo voy a buscar uno de turismo. Y ahí automáticamente yo voy a ver algunas plantillas que puedo ir utilizando para, no sé, por ejemplo, yo quiero exponer, ¿cierto?, algún contenido de mi hotel o algún contenido del lugar donde yo tengo mi, no sé, por ejemplo, mi residencia o un lugar de esparcimiento que yo tenga asociado. Entonces yo voy a poder escoger cualquiera de las alternativas mientras me dé la posibilidad, entre comillas, de que sea gratuito. Por ejemplo, yo quiero explorar eh, ciertos lugares de la región del Maule, entonces esta me dice que es gratuita, por lo tanto yo puedo ocuparla y trabajar sobre ella. Y aquí en el cuadro, ¿cierto?, de trabajo, me va a ir diciendo qué cosas yo puedo ir modificando automáticamente. Por ejemplo, puedo modificar el texto, yo al hacer doble clic, ya ahí empiezo a trabajar con el texto, entonces puedo decirle, mira, en vez de explora, yo quiero que diga, no sé, viaja, ¿cierto? Y automáticamente ya viene como todo diseñado, todo como en el lugar donde yo debería trabajar, como para no, entre comillas, entorpecer cada uno de las herramientas, de los cuadros que ya vienen en el diseño, ¿ya? Puedo colocar, obviamente, no sé, cualquier otro texto, puedo ir agregando distintas cosas, puedo cambiar la imagen de fondo, ¿cierto? Y eso es una buena alternativa, ¿ya? Por ejemplo, y también, obviamente, si tengo el tríptico de adelante, también podría ver la parte de atrás del tríptico, añadiendo una nueva página, ¿cierto? Y aquí también me da la posibilidad de tener la parte de atrás del tríptico, o sea, entre comillas, una herramienta que les puede ser bastante útil a ustedes. Bueno, ¿qué otras alternativas nos da? Por ejemplo, bueno, yendo a la parte de arriba, podemos subir nuestros propios archivos. Por ejemplo, ahí yo subí una fotito mía para poder agregarla, ¿cierto? A cualquier cosita que yo vaya creando, perdón. Una foto, por ejemplo, de un hotel. Puedo tener fotos que ya vienen, que están precargadas, ¿cierto? En Canva, o sea, tú vas a poder revisar todas las fotos que tengas, vas a poder buscar fotos, ¿cierto? Y obviamente las que dicen gratis, tú las vas a poder utilizar sin tener que pagar por ellas, ¿ya? Porque obviamente hay unas que no todas son gratis, ¿ya? Pero ahí tienen mucho contenido gratuito, ¿ya? Por ejemplo, no sé, si yo quisiera buscar, por ejemplo, una de naturaleza, me van a aparecer todas las de naturaleza que yo voy a ir trabajando. ¿Ves? Por ejemplo, en este caso hay algunas que son pro que no las puedo utilizar si no pago por el contenido, pero tenemos muchas alternativas para poder ir utilizando. Y como les dije, ustedes también pueden subir su propio contenido en imágenes o videos, ¿ya? También tenemos distintos elementos que podemos ir incorporando. Por ejemplo, formas, algunos marcos, ¿cierto? Pegatinas que nosotros le podemos ir incorporando. Mismos gráficos también dentro ¿cierto? Podemos elegir el diseño. Si no nos gustó el diseño de 3, a lo mejor podríamos utilizar un diseño de 2.
¿cierto? Y bueno, y obviamente hay cosas más destacadas, ¿cierto?, sobre el coronavirus y otras cositas. Los tipos de texto, muy similar a lo que nosotros hemos visto en PowerPoint, ¿cierto?, con distintas tipografías, ¿cierto? Eh, También podemos ir agregando videos. Como les dije anteriormente, podemos subir nuestros propios videos o seleccionar alguno que ya disponga, ¿cierto?, en la plataforma Canva. También están los gratuitos y los pagados. Trabajar con el fondo, ¿cierto? Acá el fondo negro, pero yo podría trabajar con otro tipo de fondo, ¿cierto? Podría ir dividiendo, entre comillas, lo que es el fondo, un lado, otro lado. Y lo que les comentaba, el tema de las carpetas, que yo en la parte gratuita puedo trabajar hasta con 2 carpetas, pensando en que, no sé, tengo 2 proyectos por separado y puedo ir separando cada uno de mis archivos y mis cositas uno por uno, ¿cierto? En cada uno de los proyectos. Pero más que nada yo les quería comentar, por ejemplo, qué otras alternativas tiene Canva. O sea, no solamente podemos crear un tríptico, también podemos crear lo que son presentaciones, ¿ya? Nosotros podemos, por ejemplo, de acá, buscar, ¿cierto?, en temas de crear un diseño y podemos utilizar una presentación, ¿ya? Al igual que en PowerPoint, yo puedo crear mi presentación y, pucha, PowerPoint nos ofrece igual una gran cantidad de alternativas, ¿cierto? Ya listas, pero acá tenemos cierto contenido que a lo mejor podemos buscar por el contexto en que nosotros estamos trabajando. Por lo mismo, por ejemplo, si yo colocara turismo acá de nuevo, podría ver si es que existe alguna de las alternativas de plantilla, ¿cierto?, que me acomode más y yo poder modificarla. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo, no sé, voy a colocar la de Holson Valley, voy a elegir esta, y ya viene con 25 páginas listas con los distintos diseños para yo poder ir trabajando en mi presentación. Entonces yo acá tengo la primera hoja de mi presentación y yo quiero colocar ya la primera. Si yo me acomodo, perfecto, después le cambio todo el contenido como ustedes quieran, y yo quiero ver, por ejemplo, la segunda página, a ver si me gusta esa, me gusta esta, y así voy creando mi propia presentación de acuerdo a las plantillas que ya vienen precargadas. También, por ejemplo, lo novedoso es que no solamente me tengo que adecuar, o sea, no novedoso, sino que la alternativa que nos da, que no me tengo que adecuar solo a una plantilla, que yo podría ir buscando, por ejemplo, en otras plantillas quizá, alguna otra alternativa. Ah, me gustó este diseño. Perfecto. Y yo voy combinando ciertos diseños, obviamente buscando que dentro del contexto de mi diapositiva, de mi presentación, estén más o menos los mismos colores, resalten la misma idea, pero podría ir combinando ciertas cosas mientras sean gratuitas, o si tienen la versión paga ya van a poder tener acceso a todo, ¿ya? Y nos da la posibilidad, obviamente, de iniciar la presentación o poder descargarla, ¿ya? Nosotros podemos descargar esta presentación en algún formato, por ejemplo, en imagen o en PDF, ¿cierto? O en algún video, de ahí dependiendo de qué estamos, entre comillas, creando, ¿ya? Yo podría descargar esta presentación en PDF y ocuparla después como cualquier presentación de PowerPoint, ¿ya? Y bueno, volviendo al inicio un poco, ¿qué otras alternativas tienen? Nosotros trabajamos últimamente mucho con redes sociales y esta es una alternativa, Canva es una alternativa para poder también crear contenido en redes sociales, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podemos crear nuestros propios posts en Instagram, ¿ya? Entonces, tenemos muchas alternativas para poder crear, ya nos da, por ejemplo, el espacio cuadrado de nuestro post de Instagram, ¿cierto? Por ejemplo, si yo buscara algo con alternativas de paisaje, ya nos da más o menos una idea de qué es lo que nosotros podríamos trabajar, ¿ya? Por ejemplo, imagínense, ahí está para el Día del Papá. Ya, muchísimas gracias, papá, quiero decirte. Y ya tenemos alguna idea de cómo ir basando nuestro post y si queremos también ir siguiendo un cierto contenido, una cierta ideología sobre nuestros posts, ¿cierto? Que vayan quedando muy similares uno a otro, nosotros podemos ir creando nuestros propios posts en Instagram directamente en Canva, después los descargamos y los subimos a nuestra cuenta de Instagram. Y todos los contenidos que nosotros vamos creando, van quedando almacenados automáticamente en nuestros diseños. Por ejemplo, esto fue lo que yo había hecho anteriormente, ¿cierto? Yo había creado, por ejemplo, un post en Instagram para promocionar mi hotel Continental, ¿cierto? Tómate un descanso como John Wick, como dice por ahí, si es que han visto la película alguno, ¿cierto? En nuestro hotel Continental, ¿cierto? Y le puse eso. O sea, yo utilicé un template que ya venía para, por ejemplo, promocionar mi hotel, ¿ya? Y asimismo, por ejemplo, otra alternativa, yo había también, por ejemplo, hecho una especie de tríptico para el Hotel Continental. Entonces, toda esta información va quedando almacenada dentro de tu cuenta y después tú la puedes descargar, ¿cierto? Utilizar como tú quieras. Como les dije, bueno, es una bastante buena herramienta, una alternativa para, no solamente para crear presentaciones y ¿cómo se llama? Y posts en Instagram, sino que tiene de todo. Ustedes pueden crear un video, pueden crear un post para Facebook, un folleto, una infografía con la información que ustedes quieran. Invitaciones, tiene muchas
muchas alternativas de diseño de plantillas que a ustedes les puede servir, así que los invito a conocerla, a quienes no la conocen, y a los que la conocen ya, bueno, ya, entre comillas, ya saben más o menos de qué trata la aplicación online Canva.